Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Hoy, en nuestro curso bíblico de todos los días sobre el Antiguo Testamento, queremos hacer nuestro estudio sobre los protagonistas de este gran libro, el libro histórico de Josué. Tenemos dos grandes protagonistas. El primero es Dios, evidentemente, como sabemos, en los libros históricos siempre encontramos la figura de Dios, Yahvé o Elohim, Adonai. Entonces, luego tenemos a Josué, ciertamente, que está dentro de este movimiento. Luego tenemos un tercer personaje también muy importante, a pesar que ya no está físicamente, que es Moisés. Moisés es el tercero. Luego está ya el pueblo, que es el cuarto personaje que interviene. Entonces, estos cuatro personajes ahora vamos a procurar presentarlos y vamos a ver algunas de las características que se van desarrollando dentro de este estudio bíblico sobre las características de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el primer personaje en este libro de Josué. Este es nuestro libro de estudio actualmente. Los cuatro personajes, volvemos a repetir: Dios, Josué, Moisés y el pueblo. Dios, Josué, Moisés y el pueblo. Cuatro personajes muy importantes. Vamos a ver las relaciones que se encuentran entre ellos, las relaciones de Dios con el pueblo, la relación de Dios con Moisés, la relación de Dios con Josué. Luego, Josué con Dios, Josué con el pueblo, Josué con Moisés y así sucesivamente, uno con el otro. Y así vamos entendiendo la teología, porque detrás de esto, lo que se está manifestando y lo que nos quiere enseñar, como siempre, cualquier libro de la Biblia, al ser un libro pedagógico, nos está enseñando una historia, nos está enseñando el cómo vivir
a través de una teología decimos porque es una estructura, ¿verdad? Logos, es un tratado, es un estudio, pero en este caso desde Dios, mirado desde Dios. Por eso es logos, teología. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es teología, queridos amigos, queridos hermanos. No hagamos como los protestantes que quieren leer en forma literal y dicen, esto porque está escrito. Piensan y dicen, ¿verdad?, que esto es así, como está tal cual. No. Esto entonces tenemos que saberlo muy bien en un estudio profundo, serio, si queremos ser serios, ¿verdad? Entonces siempre vamos a encontrar detrás de todo esto, en todo caso, el verdadero sentido de lo que el autor sagrado, lo que la comunidad está queriendo transmitir. ¿Y qué es lo que quiere transmitir? ¿Para qué yo te transmito algo? ¿Para qué hay una tradición? Y justamente la tradición, la transmisión es para que eso que yo he aprendido, eso que yo considero valor elemental, fundamental, que te va a servir a vos en la vida, entonces te estoy transmitiendo. Entonces, la forma de comer, agarrar la cuchara, hablar, no sé, peinarse, todas esas cosas son transmisiones. Es decir, tu papá, tu mamá, tu abuela o quien sea te enseñó. Y esa es la tradición. Entonces se dan cuenta que muchas veces nosotros ni sabemos lo que es la tradición. Hay ya crítica. Los protestantes lo primero que dicen es, no, que la tradición, ustedes viven la tradición. Todos vivimos la tradición. Vos entonces no iban ni saber ni caminar porque esa es una tradición también. Te enseñan a caminar, te enseñan a sentarte, te enseñan a comer, te enseñan a peinarte, te enseñan a cepillarte los dientes y así sucesivamente. Pero dice la tradición. Entonces, a mí la ñande y vamos a entender bien las cosas como son, ¿verdad? O sea, llamarle por su nombre. Pero para eso, como decían los antiguos, ¿verdad? Explicatio terminorum. Tenemos que explicar qué símbolo estamos utilizando o qué signo estamos utilizando para entendernos. Viste que aquí entonces el problema es el problema de la transmisión, entonces justamente, o sea, de los signos, que te estoy transmitiendo algo, pero vos no estás entendiendo. Estás entendiendo y estás yendo por la tangente, como nosotros decimos también, es una forma de expresarnos. ¿Viste? Todo esto es lenguaje. El lenguaje es importante. En la medida en que nosotros vamos entrando, viendo y profundizando desde el aspecto también histórico crítico, por eso es crítico, histórico crítico, el método, esa metodología tan importante para la lectura bíblica es elemental y fundamental, porque si nosotros no entramos en ese aspecto histórico, de lo histórico crítico, ciertamente que nos tragamos hasta un sapo, como se dice, ¿verdad? Y peor todavía porque los protestantes nos hacen o nos quieren hacer tragar un sapo cuando nosotros tampoco entendemos. Entonces hay que entender. Entonces es lo primero. Lo primero, tenés que entender el lenguaje. ¿En qué lenguaje estamos hablando? Yo no puedo transmitir un partido de fútbol mirando una carrera de autos. Y entonces comienzo yo a transmitir la carrera de autos como si estuviese viendo un partido. O no puedo transmitir, no sé, una misa, una eucaristía, como si fuese un juego de básquetbol, ¿entendiste? O sea, ¿por qué? Porque la terminología, el lenguaje es diferente, los símbolos son diferentes, las acciones son diferentes, ¿entendiste? Pero entonces, si yo quiero transmitir un juego de básquetbol, tengo que entrar y tengo que conocer todo lo que significa el juego de básquetbol. Que no suceda como aquel chiste, ¿verdad? Que dice, uno le invita al otro, ya voy a jugar tenis, tenis. Y entonces el otro mira así, ¿no entendés? Yo ando a jugar la tenis, pero hoy me da arco de agüitata, Y claro, te das cuenta que si no entendés hoy, que el tenis no hay arco, no hay nada, ¿entendés? El tenis es otro deporte. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. No entendéis de Biblia porque no entendemos los signos, no entramos entonces en el juego, entre comillas, ¿verdad? O sea, las terminologías clásicas que se utilizan para poder explicar y entender lo que te está queriendo transmitir el autor sagrado. Bueno, por eso aquí nosotros queremos entrar en esta teología de estos personajes que nos van transmitiendo. Detrás de esto hay entonces una estructura espectacular que hace el autor sagrado. Tiene como objetivo fundamental, esencial, transmitirnos, pasarnos el mensaje que aquí en este caso encontramos en el libro de Josué.
4 personajes, vuelvo a repetir: Dios, Josué, Moisés y el pueblo. Y sobre estos 4 personajes vamos a ir viendo cuáles son estas relaciones que existen entre ellos y por ende, qué es lo que después ellos nos quieren transmitir a través de este lenguaje. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Francisco se reunió con las clarisas del monasterio de Santa Clara de Pagánica en la zona de L'Aquila, en el centro de Italia. Las religiosas trajeron bastantes regalos al Papa. Queste le sorelle del monastero che ti parlavamo stanno pregando la per madre noi. abbadessa. Questo ti hanno fatto a mano un rosario, queste sorelle, la sorella malata di tumore. Esta comunidad de religiosas fue víctima de un terremoto que en 2009 destruyó su monasterio y se cobró la vida de la abadesa. Ahora, 11 años después, ya han vuelto al monasterio con nuevas vocaciones jóvenes atraídas por la fe y la fraternidad que demostraron durante esos momentos difíciles. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que
quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y en este libro estamos hablando de estos 4 personajes: Dios, Josué, Moisés y el pueblo. Son los 4 personajes elementales y fundamentales. Todo gira entonces a ellos. Vamos a mirar primero, decíamos, a Dios, a ver cómo Dios se comporta, cuáles son sus características. El protagonismo de Dios queda clarísimo. Protagonismo de Dios. No se olviden que en los libros históricos el principal, el actor principal de la escena, de la película, digamos, de la narración es Dios. Su protagonismo entonces es clarísimo. Es el primero en tomar la palabra. Comienza luego ya con Dios, ¿verdad? Hablando. Vamos a mirar un poco en el capítulo 1, desde donde comenzamos a mirar este libro. Dice, los preparativos para la conquista. Nos estamos preparando para entrar a conquistar la tierra que Dios había prometido, ¿verdad? Ya Abraham y su descendencia para siempre. Génesis capítulo 12 del 1 al 3, ¿verdad? Y aquí nos encontramos ya en el 6º libro, que es el libro de Josué. Capítulo 1 del 1 al 3. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, es decir, Dios dijo a Josué, mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas.
Y sigue Dios hablando, protagonista, principal, number one. Comienza luego ya con Dios. Su protagonismo entonces es esencial. Yo les entrego, dice Dios, todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies. Qué linda expresión, ¿verdad? Pepe purujame, pepe jojabe, upebe, la pemoillepe y la pendepe, de allá vende maema. Las plantas de sus pies. ¿Cómo se lo prometía Moisés? Nosotros dijimos Dios, Josué, Moisés y el pueblo. Abellá y que Moína o Moisés, ¿verdad? ¿Cómo le prometía Moisés? ¿Cómo Moisés ha dicho? Bueno, eso ya vamos a estudiar, pero quería nomás adelantarle para ver aquí la relación también, ¿verdad? De Dios y Moisés, que ella le está diciendo, si esta tierra yo, a vos, Josué, viste que va entonces entretejiendo, se entretejen los personajes, uno con el otro que se va refiriendo. Moisés ya no está, Moisés ya no entró, porque comienza luego diciéndote y presentándote que Moisés ya se murió. Después de la muerte de Moisés. ¿Qué es lo que va a quedar de Moisés? Y solamente las órdenes, solamente las indicaciones, solamente aquello que Moisés, en el libro de Deuteronomio, lean eso, porque ese es un gran discurso de Moisés, son como 4 discursos, ¿verdad? Uno más largo que el otro, sobre todo el segundo, que es el más largo. Ahí entonces Moisés, hoy llora petayan, hoy petayan, hey petayan, veala me peyapona. Peikerire, peñan de yara ure, deja ome eva ppm, con apende uritama, pero peñan de yaramba, peñan de yarame eve, amba ela bellapona, y ahí comienza. Entonces todo le va transmitiendo, es decir, esa es la tradición. ¿Se dan cuenta que el autor sagrado lo que está haciendo es leyendo con la llave, con la clave de la presencia de Dios, la voluntad de Dios, que es descifrada, que es entendida y reflexionada en el corazón del hombre y que ahora entonces se está transmitiendo y nosotros ahora lo estamos encontrando por escrito, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que le dice. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se lo prometí a Moisés. Bueno, entonces, esto es evidente, este primer personaje, su protagonismo clarísimo, es el primero en tomar la palabra. Y esto sigue más. Yo ahora leí hasta el número 3 nada más, pero si uno sigue, esto llega prácticamente hasta el número 9. Hasta ahí es Dios el que está hablando. El territorio de ustedes, y Ñandeyara siempre está hablando, se extenderá desde el desierto y desde el Líbano hasta el gran río. El río Éufrates y hasta el gran mar al occidente. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés. ¿Viste? Dios el que está hablando. Y Dios, en la medida en que va hablando, también le va metiendo de nuevo a su siervo Moisés. Al comienzo luego dijo, después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor. Ella porque se eva PM Moisés vive. Ahí está. Ese es el servidor del Señor. Y entonces le va dando la indicación, no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Y así tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Medítalo día y noche para obrar fielmente en todo, conforme a lo que está escrito en él. Así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? Peñante ya era a Josué le está hablando, se dan cuenta, un protagonismo excepcional y ya comienza hablando Dios mismo, su discurso, que se refiere a Josué. No temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quieras, donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. Esto es elemental y fundamental y son los preparativos, ¿verdad?, para la conquista. Aquí tenemos el primer protagonista, que es
Dios. Y va pronunciando su discurso. Ahora también, quien pronuncia el último discurso de este libro, vamos a pasar un poco, el último discurso, si decimos el último, entonces tenemos que ir hasta el capítulo 24, donde vamos a encontrar este discurso de Dios. En el capítulo 24, versículo 2b. La primera parte dice: Josué reunió, ¿viste? Josué todavía aquí, en Siquén, a todas las tribus de Israel, y convocó a los ancianos de Israel, sus jefes, sus jueces y sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Ellos se presentaron, incluido Josué con ellos, ¿verdad? Entonces Josué dijo a todo el pueblo: así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados, Teraj, el padre de Abraham, y de Nahor, vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río y servían a otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río, y le hice recorrer todo el país de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di como hijo a Isaac. A Isaac lo hice padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en posesión la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Y así entonces se dan cuenta. En este último discurso, Dios de nuevo hace toda una síntesis, va para la olla por después, y verá que sería Abraham, la tierra, la promesa de lo que ellos ahora están por disfrutar. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé.
This song is Mary's Magnificat, and so we dedicate it to our mother. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos hablando del libro de Josué y ahora estamos presentando a nuestros personajes. Primer personaje Dios, luego tenemos Josué,
luego tenemos a Moisés y luego tenemos al pueblo. Estos son los tres personajes, hasta diría en una forma jerárquica, ¿verdad? Y una forma como se presentan incluso con mayor intervención, ¿verdad? Dios, Josué, Moisés, porque a Moisés se lo nombra continuamente y constantemente como servidor del Señor. Y luego el pueblo, ¿verdad? El pueblo que recibe también los beneficios de parte de Dios. Palabra que ordena, anuncia y propone, que es ya el discurso inicial. Son palabras entonces que ordenan, palabras que anuncian directamente y que prometen, y palabra que hace balance de los beneficios divinos remontándose a un pasado remoto. Discurso final. Entre esas dos importantes intervenciones, Dios no deja de hablar marcando el ritmo de los acontecimientos. Entonces aquí tenemos que mirar muy bien. Estos son los dos momentos más importantes, las intervenciones centrales de Dios en el discurso de iniciación, de introducción a este libro, ya en el capítulo 1, ¿verdad? Del versículo 1, del 2 en adelante prácticamente, porque el primero te presenta simplemente la figura de Moisés, pero después ya es el discurso inicial de Dios, cuando habla con Moisés y le está ordenando. Y por eso decíamos aquí, palabra que ordena, anuncia y promete. Ordena, anuncia y promete. Pea la bella poana, entonces ordena, pea la bella poana. Luego es un anuncio. Y en la medida en que ustedes hagan esto, ustedes tendrán, viste, un anuncio. Y por último, entonces promete. Y eso yo les voy a dar, ¿verdad? Eso yo les voy a dar. Pea penemba, eta, pea pecha bella pota, pea meta. Promesa de Dios. Ahora, entre estas dos importantes intervenciones, el primer capítulo, el capítulo 24, Dios no deja de hablar marcando el ritmo de los acontecimientos. Vamos a mirar entonces algunos de estos capítulos. El primero que vamos a mirar, como por orden, ¿verdad? Entonces el capítulo 3, en que aparece el versículo 7 y 8. Capítulo 3, 7 y 8 dice lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy empezaré a engrandecerte, hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Yo estuve contigo como estuve con Moisés. Y luego tenemos entonces aquí el 7 y el 8. Ahora ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces pues ya va a intervenir Josué, pero primero es siempre Dios. Dios el que va dirigiendo la historia y el que va organizando la historia de Israel. Recordemos que en nuestro estudio de la macroestructura de toda la Biblia, cuando nosotros hablamos de esta parte, que serían los libros proféticos, decíamos, y estos son los profetas anteriores, es decir, antes del exilio. Y aquí encontramos justamente la fuerza como personaje principal, a Dios. Dios que ya había prometido, Dios que había dicho, yo te daré la tierra, deja aquella que tienes. Y eso después tenemos que entenderlo, ¿verdad? En un sentido teológico también. No lo vamos a entender simplemente en una acción concreta, el de la tierra, el aspecto, no sé, geográfico o topográfico de lo que nosotros aquí encontramos, ¿verdad? La tierra como tal, sino que la tierra que después se proyecta y lo vamos teologizando, lo vamos espiritualizando, en la medida en que nosotros sabemos el significado de la tierra, qué es lo que significa para el hombre también ese compromiso. Por lo tanto, las palabras de Dios son tan fundamentales que Corebar las convierte en problema como elemento estructurante del libro, hablando de cantos e iniciativas divinas. Primero, vamos a encontrar la palabra o el verbo cruzar. El segundo, vamos a encontrar esta frase, conquistar Jericó.
El tercero, dividir la tierra. El cuarto, asignar ciudades de refugio. Asignar ciudades de refugio. Entonces vamos a mirar un poco, palabra de Dios, son tan fundamentales, las convierte en elemento de estructura para este libro. Es un elemento de estructura. Un elemento entonces que le estructura, que le pone, que le ordena, la macroestructura, como nosotros decimos, donde después o desde donde nosotros vamos a entender todos los otros signos que van sucediendo en la Biblia. Vamos a mirar un poco entonces. Primero está lo del cruzar el Jordán. Y esto ya hemos dicho en el capítulo 1, del 1 al 9. Luego tenemos el conquistar. El conquistar Jericó es ese pedido, esa orden que comienza en este capítulo 5, versículo 13. Mientras Josué estaba cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba de pie frente a él, con una espada desenvainada en su mano. Josué avanzó hacia él y le preguntó, ¿eres tú de él? Entonces, Josué cuando avanza, ¿verdad? ¿Eres tú de los nuestros o eres nuestro enemigo? ¿Eres tú o no? Pero eres de los nuestros, eres uno de nuestros enemigos. Él respondió, no soy. Yo soy el jefe del ejército del Señor y ahora he venido. Josué cayó con el rostro en tierra, se postró y exclamó, Señor, ¿qué tienes que decir a tu servidor? El jefe del ejército del Señor le respondió, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué así lo hizo. Bueno, entonces la aparición, ¿verdad?, del jefe del ejército del Señor que viene, que habla. Pero lo importante es, ¿verdad?, marcar momentos capitales, momentos esenciales, momentos fundamentales. Y así también otros elementos que tal vez nos parezcan menos importantes, pero sin embargo que están marcados aquí y que van llevando adelante la demarcación de un hito hasta donde nosotros podemos llegar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ayúdanos a ayudar. Campaña solidaria. Cintia.
nos necesita. Les invitamos a un festival de pastas el domingo 2 de mayo en Juan Castillo, esquina Santa Rita, al mediodía. Ayúdenos a ayudar. Cintia nos necesita. Que Dios nos bendiga. Será fácil si me has de ayudar. Oh, será fácil si me has de ayudar. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo, que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve
Llueve tu gracia, Señor, derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor, manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué y estamos viendo a los personajes principales de este libro. Encontramos el libro de Josué que tiene al primer protagonista, que es Dios mismo. Entonces vamos entrando y ver un poco algunas de estas características fundamentales que encontramos en este libro. Por ejemplo, hablábamos de las intervenciones importantes de Dios. Intervenciones, como decíamos vamos a mirar un poco el capítulo 4, 2, 3. Entonces, ¿cómo se aparece también? 4, 2, 3. Entonces dice, pero ya en el 1 comienza haciendo el encabezado. Cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan a 12 hombres del pueblo, uno por cada tribu, y ordénenles lo siguiente: retiren de aquí 12 piedras, tómenlas de en medio del Jordán, del mismo lugar donde estaban apoyadas los pies de los sacerdotes, llévenselas a ustedes y deposítenlas en el lugar donde hoy van a pasar la noche. Entonces Josué llamó, etcétera, y sigue, ¿verdad? Aquí entonces es la acción, el accionar, el orden, ¿verdad? Dios que está ordenando. Aquí viene esa orden directa de parte de Dios, diciéndole a Josué qué es lo que él está o debe responder también. Y hay muchos otros lugares donde Dios interviene, pero ciertamente son menos importantes que nosotros ya hemos mirado en el primer discurso, capítulo 1, del 1 al 9, y luego también en el capítulo 24. Ahora veamos, las palabras de Dios son tan fundamentales, decíamos, que estructuralmente el libro podemos hablar en 4 iniciativas, decíamos: el cruzar, el conquistar Jericó, el dividir las tierras que hemos conquistado, el asignar ciudades de refugio, y en realidad las palabras divinas no solo marcan los momentos capitales, sino también otros aparentemente menos importantes. Por ejemplo, el pecado de Acán, el hecho de la elección de piedras para monumento de Gilgal, la circuncisión, el pecado de Adán, campaña de Ai, el compañero, ¿verdad?, que se encuentra aquí lado a lado. ¿Para qué cosa? Y para todas estas peleas, ¿verdad?, para todo lo que significa campañas del sur y del norte, incluso con órdenes concretas sobre los carros y los caballos. Vamos a mirar un poco entonces así el 11. Mira, fíjense, hasta Dios le dice eso: vaya, mandemos y hablan de caballo, cómo tenés que usar tu carro. El 11, decíamos, el 11.6 nos habla de esta característica que Dios le está dictando entonces. Pero el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo. Mañana el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, porque mañana que iba a esta misma hora, yo haré que estén todos muertos delante de Israel. Tú mutilarás sus caballos y quemarás sus carros de guerra. Entonces,
aquí volvemos a encontrar que el pedido directamente es de Dios, ¿verdad? Dios el que le está pidiendo. Dios el que le está diciendo lo que tendrá que hacer y cómo tendrá que hacer. Entonces son órdenes directamente que provienen de Dios. Es muy interesante todo esto, ¿verdad? Vamos un poco más. Dios no se limita a hablar, también actúa. Sus acciones las conocemos a través del narrador del libro, es decir, en tercera persona. El narrador entonces está nombrando y está diciendo lo que Dios había hecho o lo que está haciendo. Mejor de los diversos narradores y de las palabras que pronunciaron sus diversos programas. Y todos estos programas entonces bien elaborados, donde cada protagonista tiene su rol importante y esencial. Por lo tanto, cada uno de ellos pronuncian bien los diversos textos que ellos tienen que poner en boca de los protagonistas. Porque a través de los protagonistas estamos entendiendo toda esa teología que el libro del Deuteronomio, ¿verdad? O la escuela deuteronomista, mejor dicho, en este libro que se llama Josué, está queriendo marcar y sellar también. Marcar y sellar. Es la influencia concreta, ¿verdad? Entonces, por eso entendemos en este capítulo que los narradores subrayan su acción en Josué. Ahora es Josué, ¿verdad? Todo le estamos pasando la pelota a Josué. Y su acción estamos mirando. Al que le engrandece. Josué poco a poco se va engrandeciendo. Es el continuador nada más y nada menos que de Moisés. Está con él, decía en 627. Escucha su voz. Escucha su voz. Esto también nosotros encontramos con las lecturas famosas del buen pastor, ¿verdad? Entonces ese rebaño, ese pueblo que escucha la voz del pastor, aquí también escucha la voz. Su acción afecta especialmente al propio pueblo, al que juró un castigo que se ha cumplido. Ese castigo que se ha cumplido. Entonces afecta al propio pueblo, al que juró a un castigo que se ha cumplido. Y también una bendición plenamente realizada. Una bendición plenamente realizada. Lucha en favor de Israel, les da la tierra. Es siempre Dios, ¿verdad? El protagonista. Es Dios entonces el que está luchando a favor de Israel. Sí, pero tenemos miedo, ¿se acuerdan? El miedo famoso. No, a nivel de allá ni monita como tendota. ¿Verdad? Y entonces, de esta manera, es una bendición plenamente realizada, lucha en favor de Israel, le da la tierra y también el descanso de los enemigos. Descanso de los enemigos, entonces, queridos amigos, significa que ellos tienen esa paz y esa serenidad de que no siempre están siendo acosados, están siendo atacados. Y bueno, queridos hermanos, pues ya concluí ya hoy en lleva nuestro curso bíblico del día de hoy. Vamos a seguir próximamente estudiando más sobre este protagonista que para nosotros es esencial porque es el que dirige toda la historia, Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.